Está Marcel Clot con nosotros, nos acompaña aquí en Hora 20. Le agradecemos especialmente porque está súper resfriado, lo aclara y se le nota además, y hasta con fiebre algún ratito atrás. Marcel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero y lo que alcanza la voz también, el debate de ayer, punto alto, punto bajo. Bueno, en primer lugar yo creo que de debate no tuvo nada. Fue una exposición de sus páginas web. Cada candidato llevó su inicio de página web y lo relató ahí. No le vi en realidad ningún punto ni alto ni bajo porque fue bastante plano, no hubo ninguna confrontación, algunos guiños entre candidato y candidato. Así que yo la verdad de repente me quedé dormido, desperté, traté de resistir toda la película, digamos, pero no fue posible. Pero se pueden sacar lecciones para futuros debates o foros, si se quiere. Lo que pasa es que yo entiendo un debate cuando hay confrontación de ideas. Y de hecho tú viste ahí en el mismo debate que habían dos almas, por decirlo así. Una que expresaba Gómez, ¿no?, que es el alma primitiva de la concertación, ¿no? Si algo uno puede decir de Gómez es que él fue capaz de poner ahí en los medios de comunicación, en la televisión, en el entre comillas debate, eso que alguna vez la concertación quiso ser y lo que nunca fue, lo que quiso ser. Después vimos otros dos candidatos que fueron bastante más honestos en su proyecto ideológico. Velasco, que efectivamente mostró lo que fue. Velasco era la concertación. Es lo que ha sido la concertación. Pro mercado, no cree en la educación pública gratuita, no quiere asamblea constituyente. Eso que la concertación siempre ha sido, lo mostró Velasco. Orrego es también un alma demócrata cristiana, de los cristianos originarios, muy militantes de la Iglesia Católica y del cristianismo. Y la señora Bachelet en esa ambivalencia que la caracteriza, ¿no?, tratando de ser lo que no es, tratando de aparentar o mostrando algo. ¿Qué significa eso, tratar de mostrar lo que no es? Claro, porque cuando tú le preguntas, ¿usted quiere asamblea constituyente?, hace un gran discurso sobre la importancia de la gente, habla de la señora, usa toda esa técnica muy de sensibilidad, pero al final, en resumidas cuentas, ella dice no a la asamblea constituyente. Ella dice dentro de la institucionalidad, nueva constitución dentro de la institucionalidad. No planteó, no apoyó a uno de los más connotados intelectuales que tuvo ahí dentro de su equipo respecto a la Constitución, que planteaba la idea de un plebiscito y después un decreto para nombrar la Asamblea Constituyente. Atria, el académico Atria. Constitucionalista. Exactamente. De alguna manera no respaldó la postura de Atria. En materia de AFP planteó esto de la AFP, ella dijo, no, nosotros hicimos algo en beneficio de la gente, pero finalmente ella mostró, ella es esa imagen de la concertación que siempre nos han mostrado, ¿no? Una concertación que dice que va en beneficio de la gente, pero que en estricto rigor no cuestiona el modelo, no pretende cambiar el modelo, no tiene ningún interés en terminar con el lucro en la educación, ni terminar con los sistemas de pago de la educación, ni terminar con la AFP, ni tampoco una constitución. Y a mí me parece muy grave porque finalmente ninguno de los candidatos ayer plantearon lo de la constitución. Y yo creo que alguna vez en Chile hay que tener presente que toda democracia, toda ley, todo cuerpo jurídico tiene un poder anterior, se fundamenta en lo que se entiende como el poder constituyente, lo que lo constituye, lo que lo hace. Marcel. Y es la comunidad, es la sociedad, el poder de la sociedad que constituye la regla, constituye la norma, constituye la constitución, valga la redundancia. Y en Chile lo que nos ha constituido como comunidad no es el principio fundamental de la soberanía popular, sino que la voluntad de 7 señores, aristócratas, hombres todos, pertenecientes a lo más aristocrático, a lo más conservador de la Iglesia Católica.
en un plebiscito, aprobada esta Constitución en un plebiscito fraudulento. Marcel, entonces, ese es el fundamento de nuestra convivencia. Ese mismo tema. Usted era uno de los candidatos, José Antonio Gómez, y él fue el único que directamente dijo sí, Asamblea Constituyente. ¿Ve coincidencia con parte de lo que propone o que se alcanzó a conocer ayer de lo que propone este candidato, José Antonio Gómez? Es que mira, lo que pasa es que en el papel podemos coincidir en muchas cosas. En lo que no coincidimos es con una historia. En muchos foros, a mí los estudiantes me preguntan, ¿por qué tenemos que creerle a usted? Y yo les pregunto y les digo, ¿no? Cuando Eduardo Frei Montalva presentó su proyecto de reforma agraria, sindicalización campesina, chilenización del cobre, nadie le preguntó a Frei Montalva si iba a cumplir o no su programa. Frei Montalva lo cumplió. Cuando Salvador Allende se presentó como candidato, nadie le cuestionó, nadie le preguntó, oiga, ¿usted va a hacer la nacionalización del cobre? ¿Usted va a terminar con va a completar la reforma agraria? Bueno, nadie le cuestionó. ¿Por qué? ¿Usted no creyó lo que se dijo ayer? En absoluto, porque finalmente los proyectos políticos anterior a la dictadura militar y anterior a lo que hoy día hemos tenido, eran proyectos que se construían en una historia de lucha, de convicción, de lealtad. El proyecto de Salvador Allende fue un proyecto de lealtades construidas con los trabajadores, los campesinos, el mundo olvidado, los sin nombre, las grandes mayorías que nunca habían sido parte del proceso político en Chile. De ahí emerge ese proyecto, lo mismo que el de Frei Montalva y sus sectores más clase media, tenían raíces. Eran proyectos políticos arraigados, encarnados. La Concertación no tiene un proyecto encarnado, no tiene un proyecto arraigado. Lo cambia en función del mercado político, de las encuestas de opinión. Y eso es lo que hemos visto en la señora Bachelet. Marcel. Sin principios. La señora Bachelet se mostró como un político, una política. Sin principios. Hoy día dice esto, ayer dice otra cosa, gobierna de una manera, es candidata de la otra. Entonces uno dice, ¿dónde están los principios? ¿Dónde están las convicciones? ¿Dónde está la lealtad con un cuerpo de pensamiento? Y eso es lo que uno no vio ayer. Marcel Clot, quiero que revisemos parte de lo que dijo uno de los candidatos ayer en el debate para aterrizarlo y ver cómo se sitúa usted como candidato frente a eso. Se trata de Claudio Rego, que específicamente señaló ante la pregunta de aceptaría miembros del Partido Comunista en su gabinete a propósito de esta concertación ampliada que se presentaba ayer, y él dice claramente no tendría un pacto con ellos, no lo aceptaría directamente en el gabinete. Yo le quiero preguntar, usted si llega a la presidencia, ¿con quién gobernaría? ¿Elegiría nombres de gente que está hoy día militando en alguno de los partidos, alguno de los que se conocen, los traería a trabajar con usted en el gabinete? ¿De los que están actualmente en los partidos políticos? ¿Por ejemplo? No, yo creo que no. O sea, de los partidos políticos de la Concertación, a ninguno, absolutamente a ninguno. Bueno, nosotros venimos trabajando con dirigentes sociales, estudiantiles. Yo perfectamente puedo pensar en un Luis Mesina, que fue presidente de la asociación de la Confederación Bancaria, de Trabajadores Bancarios, como ministro del Trabajo. Puedo pensar en un Humberto Maturana como ministro de Educación, una Malucha Pinto como ministra de Cultura. Esa es la gente que nos está apoyando, esa es la gente que está respaldando nuestra iniciativa. Hay mucha gente de esa misma talla. Puedo pensar en dirigentes estudiantiles como ministros también de Educación. O sea, nosotros estamos pensando en la idea de que son las organizaciones sociales las que tienen que constituirse en actores políticos. Y en tanto actores políticos, participar en los cargos y participar en la administración política del Estado. Y gente como Giorgio Jackson, por ejemplo, o Camila Vallejo, que milita en un partido, pero yo a Camila Vallejo la incorporaría sin ningún problema en un ministerio, en una subsecretaría, en algún cargo de importancia, porque yo creo que ella genuinamente su liderazgo se construye en los movimientos sociales. Yo creo que su opción hoy día está equivocada. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que es de aquellas personas que a mi juicio tienen cierta honestidad en su trabajo político, y creo que es perfectamente posible conversar con ella, por supuesto, si le interesa, digamos, ¿no? Figuras como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa. Nosotros hemos conversado muchas veces sobre que esas personas podrían ser figuras políticas
que puedan incorporarse en un gobierno Marcel, como el nuestro. Antes de pasar a su minuto de libre disposición para que usted ponga una idea sobre la mesa, le quería preguntar acerca de este episodio vivido a propósito de una deuda de pensión alimenticia que se tenía, que era de varios millones de pesos. Llegó la Policía de Investigaciones a tomarlo detenido. Usted aclaró la situación, ha sido público. Me gustaría saber si esto provoca efectos en las personas que pueden votar por usted, si provoca efectos o daña su imagen al aparecer como alguien que tenía una deuda de ese tipo. Bueno, tengo varias deudas, no solo esa. Pero mira, yo al respecto me quisiera decir algunos hechos y no categorizarlos o hacer evaluaciones valóricas, ¿no? O plantear juicios de valor. Yo estuve 23 años casado con mi exmujer y de esos 23 años, los 23 prácticamente completos, yo asumí las responsabilidades 100% económicas, total, 100% del 100%. Y también fui un padre que hizo las otras tareas, que muchas veces hoy día los hombres no hacen, y las hice en abundancia. Por lo tanto, de esos 23 años que yo estuve casado, sobre cómo fui yo como padre, yo creo que muy pocos en este país me pueden sacar a la pizarra. Respecto a los últimos 4 años que estamos separados, de las 4 obligaciones que tienen los padres, vivienda, salud, educación y alimentación, 2 las han sido mi responsabilidad 100%, vivienda y salud. Y de las otras, los tribunales me impusieron condiciones excesivas. No nos olvidemos que la pensión la responsabilidad sobre los hijos no es solo del padre. Y en los últimos 2 años yo no he tenido los ingresos que los tribunales me exigieron, que son excesivos. Y he tenido dificultades para pagarlo. Pero al momento en que la PDI fue a mi casa estaba todo pagado. Lo que no estaba pagado era una deuda que yo tenía con mi hija que vive conmigo. Y por lo tanto no es mi obligación pagar la pensión con una hija que vive conmigo, si yo la estoy manteniendo. Y ella me condonó esa deuda. Pero como esa deuda no había sido aún tramitada en los tribunales, en la orden de detención... ¿Y esto le afectará a usted? Obviamente que afecta, o sea, no solamente me afecta en lo político, que es lo que menos me importa, digamos. O sea, lo que sí me complicó mucho fue la situación de mi hija, digamos, que la dejó bastante complicada. Que es una carta pública. Sí, la dejó muy complicada porque además estas cosas son muy dolorosas, ¿no? El divorcio con mi mujer no fue fácil, fue una cosa muy compleja, muy complicada, que dañó mucho a nuestros hijos. Y me pareció pésimo, de mal gusto, que Canal 13 y los medios de comunicación hicieran de esto farándula. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque el daño que se hace a personas, en realidad el otro daño no me importa tanto, pero ese día yo me dediqué a estar con ella, para que saliera relativamente bien parada de esa situación. Marcel Clot tiene 1 minuto de libre disposición para que instale un tema nuevamente. Bueno, lo que nosotros y nosotras hemos planteado en esta candidatura es la refundación de Chile. Este país no admite más arreglines, cambios, pequeñas modificaciones. Aquí hay que cambiar la Constitución. No es posible arreglarla. Aquí hay que terminar con el sistema de la AFP, que es un robo institucionalizado. Instalar el derecho a la educación público y gratuito. Instalar el derecho a la salud. Nosotros hemos planteado que esto tiene que ser no en el marco institucional, como plantea la Concertación. Tiene que ser más allá del marco institucional, porque el marco institucional actual, la Constitución, no lo permite. Nosotros hemos planteado convocar al pueblo de Chile a un plebiscito para que se pronuncie si quiere o no una nueva Constitución sobre la base de una asamblea constituyente de elección popular y directa. Con esa aprobación del pueblo de Chile, nosotros vamos a convocar a una asamblea constituyente. Vamos a poner en marcha el proceso constituyente, el poder constituyente, porque en toda democracia, en toda organización, lo central y lo fundamental es el poder general, el poder de la ciudadanía, el poder constituyente. Y a eso nosotros hemos convocado y por eso hemos dicho, nuestra lealtad está con la voluntad popular y no con la clase dirigente. Muchas gracias. Marcel Clot, muchas gracias por estar esta noche nuevamente. Bueno, gracias. Cuídese del resto.